por motivos bueno, ese día se fue la energía, ese día sucedieron cualquier cantidad de cosas. Y era el tema de avivar el fuego. Hablábamos acerca de la palabra de Dios también en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a la isla de Malta. Pues llegaban de naufragar porque la embarcación había naufragado, iban directo a Roma. Y resulta de que ellos llegaron a esta isla y pues dice que los hombres de aquella isla pues lo recibieron muy bien, incluso prendieron fuego para que ellos se calentaran a causa de la lluvia y que ellos venían mojados. Y dice la palabra de Dios de que Pablo estaba en aquel momento recogiendo leña para avivar más el fuego, pero una serpiente de un momento a otro, una víbora salió de la leña, salió de aquella madera que cayó en el fuego y se prendió de la mano de Pablo. Y pues los hombres de aquel lugar dijeron, bueno, este hombre, digámoslo, puede ser como en el idioma de nosotros, este hombre sí es muy de malas porque el mar se lo quería tragar, por así decirlo, lo quería matar, y llega aquí a este lugar y de repeso una víbora se le prende de la mano. Ahora este hombre se va a morir porque lógicamente está envenenado. Pero para vaya sorpresa de ellos, Pablo era un hombre ungido, un hombre lleno de la presencia de Dios, y dice la palabra de que Pablo no prestó atención a la víbora, sino que simple y sencillamente sacudió la mano y la víbora cayó en el fuego, y Pablo siguió como si nada, avivando el fuego. ¿Y a qué hace referencia todo esto? Es que muchas veces en la vida de nosotros como cristianos hemos dejado apagar el fuego. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado más en los ataques de Satanás, en los problemas, en las dificultades, y nos hemos olvidado de prestar atención a lo importante, que es avivar el fuego. Y resulta que avivar ese fuego es precisamente echarle todos los días una leñita, un carboncito, un pedazo de madera, un tronco, para que el fuego se mantenga y para que el fuego todos los días crezca. Y eso representa nuestra intimidad con Dios, eso representa nuestra comunión con el Espíritu Santo, las oraciones, los ayunos, la lectura de la palabra, las veces que nos congregamos, las veces que indagamos y profundizamos en las cosas de Dios. Eso nos va a llevar a nosotros a avivar el fuego en nuestro corazón, y por consiguiente hacer que todo lo que el enemigo quiera venir a hacer a través de o a querer hacer en nuestras vidas, pues el fuego lo consuma, porque estamos cerca del fuego que representa la presencia de Dios. Y me asombraba mucho esto, ¿por qué? Porque aquí se ven ciertas características de las personas que no conocen de Dios, que están esperando algo de nosotros, y es esto. Los hombres de aquella isla, de la isla de Malta, primero esperaban ver a Pablo morir, y muchas de las personas que de pronto te ven a ti o me ven a mí, o nos ven a nosotros sirviendo a Dios, están esperando una caída, están esperando que declinemos, que le demos la espalda a Dios para de pronto criticarnos. Pero cuando una persona es firme y mantiene en la presencia de Dios, pasa lo que pasó con Pablo. Resulta que Pablo fue un hombre firme y que el veneno de esta víbora no causó ningún efecto, sino que Pablo siguió normal, común y corriente. Y por consiguiente estos hombres terminaron creyendo de que Pablo era un Dios. Y pues la intención tampoco es creer de que las demás personas crean que nosotros somos dioses, no. Pero las personas te van a elogiar, las personas te van a exaltar y las personas van a reconocer que hay algo diferente en ti. Pero aquí viene algo tercero y muy importante, pero muy bueno, pero a la vez también algo que te puede destruir y puede ser lo más peligroso. Los elogios para un cristiano, las palmaditas en la espalda, los aplausos, las buenas palabras, es que tú lo haces muy bien, es que tú eres un hombre, una mujer muy usada por Dios. Eso te puede llevar a ti a que tu corazón o mi corazón se enorgullezca, se llene de vanagloria y creer que todo lo que sucede es por causa mía, y no le damos la gloria a Dios. Pero Pablo era un hombre que estaba tan metido en la presencia de Dios, estaba tan en el fuego, tan cerca del fuego, y todos los días iba y echaba leña a ese fuego, que eso es lo que representa ese fuego aquí en esta historia, que nada de eso lo desenfocó, sino que antes, por el contrario, esa permanencia de Pablo en el fuego, en la presencia de Dios, hizo de que hiciera muchos milagros en aquella isla. Y por consiguiente, dice la palabra de Dios que cuando ellos iban a zarpar de aquella isla, cuando se iban a ir, los hombres de esta isla, después de tantos milagros y prodigios que Dios hizo a través de Pablo, llegó algo muy importante, que vino sobre la vida de ellos provisión, vino sobre la vida de ellos bendición. Así que la invitación a través de este pequeño tema, que en realidad es muy extenso, pero que lo quise resumir para recordar algo de lo que hemos hablado, es que no dejes de avivar el fuego, aunque en el momento no veas
las cosas como tú de pronto las quieres ver, como de pronto Dios ya lo prometió, sigue avivando el fuego, que aunque las víboras se prendan de tu mano, sigue avivando el fuego, que tarde que temprano Dios te va a exaltar, Dios te va a dar reconocimiento y te va a exaltar delante de los demás, y eso va a hacer de que muchas personas lleguen a la presencia de Dios, y además de todo eso, eso también va a traer provisión a tu vida. Amén. 5:15 de la tarde, 5:15 de la tarde, les dije, les prometí, se los advertí que ese programa iba a estar brutal. Eso tan solo es el abrebocas de, digámoslo así, de los capítulos que seguimos dando con dones y talentos, sino que se nos atravesó un lunes festivo, ¿no? Sí. Se nos atravesó un lunes festivo. El próximo lunes venimos ya, ¿no? El próximo lunes venimos. Recuerden, los días lunes vamos a hacer estudios bíblicos, vamos a estar con todo lo que es estudios bíblicos, profundizaciones bíblicas. Y hoy estamos con el poder de una historia, pero tiene que ver mucho con el poder de la oración y el poder de la intercesión. Un saludo muy especial a todas las personas que están supremamente hiperconectadas. Recuerda, estamos en Vibra tu Radio Online, este programa magnífico que se llama Cristo Revolution. Desde este momento también ya estamos por Facebook, nos buscas como Cristo Revolution, ayúdanos a compartir, y estamos en TikTok como Cristo Revolution. La idea es revolucionar, y la revolución viene si lo hacemos en equipo. Ustedes hacen parte de eso tan bonito, de esta familia de Cristo Revolution. Recuerde, Paulo Campo y Andrés González acá, estamos en este momento, y ayúdenos a viralizar. Dele tac, 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 tac allí, denos corazoncitos allí en TikTok, compartan el enlace de la emisora, compartan el enlace del Facebook, compartan el enlace del TikTok. O sea, está en las manos de cada uno de nosotros que la rompamos. Está en las manos de cada uno de nosotros que verdaderamente viralicemos a Jesús. ¿Sí o no, Paul? Así es, así es. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a evangelizar. Evangelizar. Muchas veces, y bueno, la palabra de Dios lo habla, claro está, de que hay 5 ministerios, pero muchas veces creemos de que solamente los que son llamados como evangelistas, como ministerio ministerio evangelístico, solamente ellos son los responsables de ello, pero no. Si tú te pones a ver, los apóstoles evangelizaban. Total. Los apóstoles hacían de todo, y nosotros estamos llamados a hacer de todito, de todito. Y si de pronto tú crees, no, pero es que eso no es para mí, a mí me da como pena, pues déjame decirte que debemos echar todo temor a un lado. No sufra y eso, hablar, predicar y compartir acerca de las buenas nuevas de salvación. Amén. Paul, otro tema que yo creo que más adelante, ahorita lo dijiste y podemos más adelantico, es que es casi un poquito controversial lo de los 5 ministerios, ¿no? Sí, sería muy bacano. Sería brutal. Bueno, ¿quién está por ahí de pronto en Facebook que nos pueda decir cómo se ve, cómo vamos, qué tanto tenemos que mejorar allí? Pero créanme, estamos, como dijeran esta nueva era, le estamos metiendo los fierros a esto. Poco a poco le vamos metiendo los fierros. No. Y eso es bacano, eso es lo más bonito. Y Jonathan, yo personalmente estoy asombrado. Como cuando todo es direccionado por Dios, y eso es uno de las cosas que es muy importante que entendamos también hoy, es que cuando somos direccionados por el Espíritu Santo de Dios, y cuando nos dejamos guiar por Él, definitivamente lo que proviene de parte de Dios, proyectos, sueños, anhelos, Dios va a colocar la provisión, Dios va a abrir puertas, y nosotros, Jonathan, hemos visto la mano de Dios, el respaldo de Dios. Una cosa loca. En tan poco tiempo, en que yo lo digo pues por mí, por Paul, de que llevo dentro del proyecto, que en realidad es muy poco, y hemos visto unas cosas poderosas, hemos visto el respaldo de Dios, cómo ha abierto puertas, y quiero decirlo por aquí porque definitivamente la gloria y la honra es para Dios. Amén. Y queremos darle las gracias también a cada uno de ustedes porque nos han acompañado, han sido fieles, han estado ahí siempre, y este proyecto no puede salir adelante primero sin la ayuda y la mano poderosa de Dios, pero Así tampoco sin ninguno de cada uno de ustedes que ha estado ahí siempre conectadito. Así es, recuerda, si estás allí en TikTok, ¿por qué no nos desafiamos unos 20,000 corazones? Apenas llevamos 588. Eso es hacer parte de la revolución. Un saludo muy especial para la mujer más linda y hermosa de todo el planeta Tierra, mi esposa Alejandra Lazo, que mañana va a estar con nosotros inaugurando Tarde de Escape, papá. Mañana vamos a estar de tarde de escapecito, ¿no, Paul?
Esa es la idea. Va a ser algo muy diferente de todo. O sea, cada programa tiene su esencia. Los días miércoles, recuerden que estamos con estas mujeres poderosísimas en Tiempo entre Mujeres, y los días lunes estamos con la profundización de la palabra. Bueno, 5:19 de la tarde, 5:19 de la tarde. Recuerda nuestra línea WhatsApp 302-236-6441. Ahí puedes participar a través de nuestra línea WhatsApp. Si no, puedes participar a través de la línea TikTok. Si no, pues la línea de Facebook, que hoy la estamos allí rompiendo, dándole por allí. Y los capítulos también próximamente los puedes estar observando por nada más y nada menos que por YouTube. Paul, el poder de la oración y el poder de la intercesión. ¿De qué trata esta vaina? Cuando hablamos del poder de la oración, hay mucha gente que confunde con eso, ¿no? Y mucha gente que se desilusiona porque piensa y cree que sus oraciones no traspasan el techo. Sí. Bueno, hablamos ahorita al principio acerca como el pequeño preámbulo o abrebocas acerca de este tema, del poder de la intercesión. Ajá. Y desde la creación, Dios nos dio algo particular a nosotros como seres humanos. Es comunicarnos con Él, la comunicación con Dios. Pero es algo que lastimosamente a través del tiempo el hombre ha preferido dejarlo a un lado, y por eso es que vivimos en tantos conflictos, en tantas cosas y situaciones, y lastimosamente mucho más la iglesia, que es la conocedora de Cristo, no ha entendido y no ha comprendido en realidad por qué es tan necesario orar, por qué es tan necesario estar en la presencia de Dios y crear o hacer crecer una relación verdadera, genuina e íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros lo podemos ver a través de grandes hombres de la palabra. Arranquemos desde el mismo Noé, el mismo Enoc, que dice la palabra de Dios de que no caminó con Dios. O sea, el caminar con Dios era porque caminaban juntos, andaban juntos, hablaban. Eran pana, era llave, eran uña y mugre. Hablamos de un Abraham, de un Isaac, de un Jacob, de un José que fue relevante en la palabra. Y después un Moisés, un hombre que habló cara a cara con Dios. Por allá en Éxodo 33 habla de cómo Dios le permitió ver sus espaldas a Moisés. Después un Josué, tantos hombres, un David y reyes, hombres muy metidos en la presencia de Dios, un Nehemías, profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joab. Bueno, aquí es una lista larga. Un hombre como Daniel, que oraba 3 veces al día, como cuando tú desayunas, almuerzas y comes. Era un hombre que mantenía constantemente en intimidad. Además de eso, los apóstoles, todos sus discípulos, y pues por no dejar por alto el más importante de todos, nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre que entendió que para poder desarrollar el ministerio, que para poder hacer la obra que el Señor le había encomendado, pues era necesario primeramente tener intimidad con el Padre, y Él nos dio un claro ejemplo de cómo Dios, a través de su Santo Espíritu en la vida de Jesucristo, hizo milagros y prodigios, y además de todo eso trajo salvación y vida eterna, y además de todo eso le levantó de los muertos, y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué? Por decir toda esta retajila desde el principio de la Biblia hasta ahora. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno, y la palabra de Dios permanece. Pero resulta que nosotros como iglesia nos hemos olvidado de que Dios nos ha entregado ciertas herramientas, las cuales podemos utilizar para nuestro beneficio y para el crecimiento de la obra de Dios. Así es, Paul. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. A verlo. Yo tengo este vaso y aquí tengo café en este vaso, el vasito de Cristo Revolution. Es verdad, mire, ¿sí pueden hacernos llegar café? Y un pan, si quieren. Y un pan. Pero resulta de que Dios a alguien le ingenió hace mucho tiempo, muchos años, siglos atrás, para que creara un vaso, para que en ella echáramos las cosas que nosotros bebemos. Y esta es una herramienta que ya tenemos para poder beber. Pero si nosotros de pronto tenemos esa herramienta en nuestras manos, pero decidimos tomarnos el café de otra manera, digámoslo así, aquí en nuestras manos, ¿cierto? Pues ese café va a ser dificultoso para tomárselo.
no lo vamos a disfrutar de la misma manera y tarde que temprano pues se va a regar por entre nuestras manos y el café se va a desperdiciar. ¿A qué voy yo con esto? Es que la oración es una herramienta que Dios nos dio para conocer su presencia, para intimar con Él, para conocer su voluntad, para crecer, para morir a nuestro propio yo, para desarrollar un ministerio y un llamado que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros y para crecer en ese llamado, para ver la gloria y las revelaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerda que la palabra de Dios en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El poder de la oración y la intercesión va a revelar cosas secretas que hay en el corazón de Dios que solamente Él le revela a aquellos que deciden tener una vida de oración, de intimidad con Dios. Así es. Pregunta del millón, mi gente. Antes de, repórtenos sintonía, hombre. ¿De dónde están? ¿De dónde? Vea, un saludo para El Salvador, para Curazao. Desde Holanda nos reportan sintonía. España, los que están por ahí trasnochando desde España, qué bonito. Cartago, Miranda, Palmira, ve. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. La oración, el poder de la oración. ¿Desde dónde nos contactan ahí los que están en TikTok? ¿Desde qué lugar del mundo están allí? Si nos conocen, si son nuevos, bueno. El poder de la oración. Pregunta del millón. ¿Cuántos de los que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, han sentido que han orado y no ha pasado nada? ¿Sí o no? Porque puede suceder. Total. ¿Cuántos de los que nos están allí escuchando y observando han sentido que no saben cómo orar? ¿Cuántos de los que nos están escuchando y viendo allí en ocasiones le dicen, ore? Y uno dice, no sé qué decirle a Dios. Y estos hombres, todos los que mencioné en algún momento, creo y pienso yo que pasaron por eso, Paul. Total. Pero hoy decías algo muy importante en la mañana, depende de cómo tú ejercites. Paul colocaba un ejemplo muy bacano. Los que vamos al gimnasio, que estamos así, vigas, bien bacanos, al principio, y a mí me gustó mucho esa analogía, ¿no? Uy, hermano, estamos culturizando, no estamos hablando tan gaminchos. Ya te salió el gamincho. Sí, no, para los que no nos conocen allí, pues, esto man es culturízate con André y Paul. Bueno, entonces, cuando usted va al gimnasio, claro, el primer día no duele. A partir del tercer día, Paul, es que le comienza a doler el cuerpo. Así es. Pero cuando usted comienza a levantar más peso, usted comienza a sentir un ardor, un dolor, un desprendimiento. Y en ocasiones nos duele no orar. No nos duele no orar. Volvimos cotidiano, normalizamos el no orar. Y el no orar tiene que dolerte más que hacer ejercicio. Porque si el orar, mi gente, los que están allí, si el orar es hablar con papá Dios, si el orar es la relación que yo tengo con papá Dios, entonces debemos preguntarnos, ¿qué tan lejos estoy de Dios o qué tan cerca estoy con Dios? La relación que tengo con Dios, ¿qué tan estrecha es? O simplemente, como dice nuestro pastor, Dios se nos convirtió en un paisaje. Y antes de ir con Paul, quiero aprovechar y saludar a todas las personitas que están súper conectadas allí a través de Vibra tu Radio, tanto en la radio como en el Facebook, porque tenemos algo que se llama un live cruzado. Estoy aprendiendo. Entonces, nos están viendo por el de Cristo Revolución, pero a la vez, paralelamente, no estoy hablando mucho, paralelamente estamos en Vibra tu Radio. Paul decía algo ahorita muy bacano. Karen, gracias por esta oportunidad. Gracias porque Dios te tocó el corazón y nos dice esta oportunidad y este espacio y lo estamos aprovechando. Esto es evangelizar, mi gente. Ahorita sí, vamos, Paul. Bueno. ¿Qué es eso? Estoy así, haga cuenta. No, y es que el tema de la oración, bueno, y no está solamente el tema de la oración. Así es. Sino que el tema es que la oración viene acompañada de otros dos factores muy importantes que Dios nos entregó. Y esta mañana también hablábamos acerca de un hombre que fue de República Dominicana, un evangelista llamado Luis Urbáez. Era un hombre que por allá de los años 40, 50, 60 o 70, un hombre el cual Dios usó de una manera sobrenatural, una manera muy poderosa, pero
este hombre tenía una particularidad y resulta que la gente le preguntaba que en dónde había estudiado él. Porque muchas veces las personas creen de que una persona, para ser usada por Dios, tiene que haber estudiado un poco de años en alguna lugar religioso o algo así, para que sea adecuado para servir a Dios. Y resulta que este hombre tenía una sigla, por así decirlo, y que se llamaba... ¿Cómo es que se llamaba? Espere. Bueno, no, que la cogí como invertida. El vos OBS, no, OBS otra cosa. Yo sé que era oración. No, Biblia, oración y ayuno. El BOA. El BOA, eso. Biblia, oración y ayuno. ¿Cómo se llama? El BOA. El BOA. B-O-A con B. Porque la otra es V. Ajá, esa era como una sigla que él tenía. BOA. Él decía, yo estudié en el BOA, estudiando palabra, orando y ayunando. Y estas son 3 herramientas que Dios nos entregó a cada uno de nosotros y que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de ello, y por eso los ministerios grandes y poderosos se han desarrollado a través de esto, de la Biblia, de leer palabra de Dios, de orar y de ayunar. Muchas personas hoy en día creen de que ya no es necesario ayunar, que porque Jesucristo ya pagó el precio y Él fue el que ayunó. Pero si tú te pones a ver en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, después de que Jesús había ido para el cielo, dice la palabra de Dios de que cuando escogieron a Pablo y a Bernabé para el ministerio, estaban ayunando. Pablo ayunaba y los hombres de Dios siempre ayunaban. La iglesia primitiva mantenía en ayuno. Y esta es una herramienta poderosísima también para poder ver la respuesta y el respaldo de parte de Dios. Así es. Muchas personas hoy como cristianos se han olvidado de esto. Y, o sea, a mí particularmente, bueno, yo estoy como chapado a la antigua en ciertas cosas porque a mí me encanta la Biblia de papel. Me fascina, a mí me encanta. Y yo puedo tener mi Biblia en mi celular, pero no. Menos distractora. Me gusta la Biblia de papel, los papiros, como por decirlo así. Entonces, resulta de que el poder de la intercesión, cuando una persona en realidad está convencida y sabe que cuando ora algo se mueve en lo espiritual, una persona de esas nunca va a dejar de orar, nunca va a dejar de buscar la presencia de Dios, y siempre va a buscar la presencia de Dios en la palabra y a través del ayuno. Pero, como siempre, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo número 12. Libro de Hechos, capítulo número 12. ¿Hechos 12 qué? Vamos a leerlo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11. Hasta el versículo número 11. ¿Del 1 al 11? Sí, en este momento desde el 1 al 11. ¿Reina Valera? Sí, vamos a leerlo en la Reina Valera. Eso. Y dice la palabra de Dios así. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Imagínate, Herodes manda a Pedro a la cárcel, y habían como 4 turnos, por decirlo así, durante el día, y cada turno Pedro estaba custodiado por 4 soldados. Y añadido a esto dice aquí, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y aquí es donde viene lo brutal de todo esto. Pero la iglesia, escucha bien, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y después de este clamor, de esta oración, de esta intercesión de la iglesia por Pedro, viene una respuesta de parte de Dios que lo habla a partir del versículo número 6. Y dice, Pedro es librado de la cárcel. Y dice la palabra, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor,
y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo número 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta palabra a mí me estremece mucho por el hecho de cómo la oración de una iglesia hace que la mano de Dios se mueva a favor de la vida de Pedro, y Pedro es librado de la cárcel. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto en cuanto a la iglesia de la actualidad? La iglesia de la actualidad se ha enfocado tanto en querer crecer, sí, pero utilizando tal vez otra clase de métodos, utilizando otras estrategias, y se ha olvidado de que la iglesia primitiva vino a multiplicación por el poder de la oración y por el poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Si tú lo recuerdas, en el libro de Hechos también aparece como Pablo y Pedro, el apóstol Pedro, vamos a hacer referencia en Pedro en una prédica se convirtieron 3,000 hombres y en otras 5,000. Esto es un número bastante considerable para poder de pronto comparar con la actualidad, de cómo muchas veces cuesta ganarse un alma, de cómo muchas veces la iglesia dejó de orar, y muchas veces a la misma iglesia le cuesta orar por sí misma. A las mismas personas de la misma iglesia le cuesta orar por sí mismas. Ahora mucho menos va a interceder por alguien. Pero Dios nos ha llamado a ello, a que por amor a los demás intercedamos, clamemos, gimamos por las demás personas, para que el Señor Jesucristo alumbre esos corazones y les permita venir a la luz, les permita venir a su presencia y poderse arrepentir y poder ser levantados en la presencia de Dios. Paul, es que eso es brutal lo que estás diciendo. Y lo hablamos esta mañana, es: la iglesia oró sin cesar, no sin cesar. No falta el que diga es que César no estaba, no, oró sin cesar, o sea, no paraba de orar. Y era muy cierto lo que hablamos esta mañana, y es: para que una iglesia ore sin cesar, es porque es una iglesia que ya desarrolló ese músculo de oración. Así es una iglesia que ya lo hace constantemente y ya se vuelve un hábito también. Pero las iglesias de hoy en día, en general, algunas, no saben qué es orar. Muchos nos volvemos simplemente en espectadores de una palabra del pastor o de un líder. Llegamos a nuestras casas y no ejercitamos la oración. Lamentablemente, la oración, ¿sabes dónde más se ejercita, Paul? Cuando llega una enfermedad, cuando no hay plática, cuando el hogar está por destruirse, cuando hay problemas. Pero uno debe orar sin cesar todos los días, porque simplemente el hecho de que tú te levantes, puedas abrir tus ojos, es un milagro. Y es triste escuchar a gente que dice: Dios nunca ha hecho un milagro. Bueno, se levantó, está vivo. ¿Cuántas personas mueren diario? Y este hombre la tenían clara, o sea, imagínate uno hacer la obra y luego salir escoltado por un ángel. Es que Pedro, si vamos más allá, Pedro salió escoltado por un ángel. Y Pedro fue la respuesta de la oración de la iglesia. Así es. Entonces, iglesias, ¿por qué están orando? O sea, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Por qué no se ha dado y por qué ha tardado? Porque Dios llama a la unidad. Dios llama a la unidad. Las iglesias unidas, o sea, hacen temblar el infierno, para que suene así, pues. Total, Jonathan. Es que, o sea, yo siempre lo llevo como a esto, y es que la iglesia en la actualidad está en crisis. La iglesia de hoy vive en una crisis, porque si nos ponemos a compararnos con la iglesia primitiva, no le llegamos ni a los tobillos.
Total. La iglesia primitiva era una iglesia que dice la palabra de Dios, no solamente aquí en el texto que estamos hablando, sino que desde que inicia el libro de Hechos dice que siempre estaba unánime, junta, orando sin cesar en todo tiempo y en todo momento, intercediendo siempre por los demás. Y eso lo que causaba era un impacto en las demás personas. Por eso es que esta iglesia fue tan perseguida, pero lastimosamente hoy en día al cristiano le da miedo que le persigan, al cristiano le da miedo y le da terror que lo critiquen, que se burlen de él. Y por eso más bien preferimos ser cristianos como de la secreta. Como la película, ¿no? O cristianos a medias tintas. ¿Y por qué? Porque no queremos pagar el precio, no queremos pagar el precio por la presencia de Dios. Y déjame decirte una cosa, y esto es para cada uno de nosotros. ¿Quién nos dijo a nosotros, quién nos dijo que vivir para Dios es simple y sencillamente haber un día dicho, sí, yo te entrego mi corazón, Jesús, y seguir yendo a la iglesia? ¿Quién te dijo eso? O sea, muéstrame a través de la palabra en dónde aparece de que vivir para Dios es simple y sencillamente ir a la iglesia y ya. Vivir para Dios es tener una vida rendida delante de su presencia, es tener una vida constante en comunicación y oración. Así es. Es tener una vida constante en buscarlo a través de la palabra, en la intimidad, en conocerlo. Pero la iglesia de hoy en día no conoce a Dios, no conoce al Espíritu Santo. Son más duros todavía. Claro, y aprendíamos también algo esta mañana a través también de Andrés, y era algo, o sea, esto a mí me sorprendió porque yo ayer vi ese mensaje y yo decía, ay Dios mío, o sea, que eso no vaya a estar pasando conmigo, porque Total. Hablamos acerca de 4 ovejas que aparece por allá en el libro de Ezequiel, de las ovejas de los rebaños, pues, y está la oveja perdida, está la oveja pierniquebrada, está la oveja débil y la oveja descarriada, ¿no? Ajá. La descarriada. Y bueno, hay 3 ovejas que ya la pierniquebrada pertenece a la congregación. La oveja débil pertenece a la congregación y la oveja descarriada o la perniquebrada pertenece a la congregación, pero la oveja perdida no conoce a Dios. Y muchas veces creemos que la oveja perdida es aquella que está por fuera de la iglesia, que nunca dio una iglesia y que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón. Y resulta que hay muchas personas dentro de la iglesia que son ovejas perdidas, que sirven dentro de la iglesia, aparentemente sirven a Dios, pero Dios no los conoce. Y eso es algo muy preocupante hoy en día. ¿Por qué? Porque no queremos conocer al dador de la vida, porque no queremos conocer al pastor de los pastores, porque no queremos rendir nuestra vida delante de Él. Y eso solamente se logra a través de una vida de rendición, de oración, de clamor, de palabra y de ayuno. Así es. ¿Cómo más puedes conocer a alguien cuando Él ya te entregó las herramientas y las estrategias para poder crecer en su presencia? Y esto era algo que sí la iglesia primitiva tenía muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si la iglesia oraba sin cesar, y voy a colocar nuevamente el ejemplo del gimnasio, las personas que van al gimnasio inevitablemente tienen que pasar un proceso de dolor en sus cuerpos. Total. Pero las personas que insisten en ello, aunque de pronto su mente y su cuerpo les digan, no, para, porque me está doliendo. Pero las personas que insisten en medio del dolor, esas personas van a adquirir un hábito. Y su cuerpo va a ser transformado y ese hábito se va a convertir en algo que les va a apasionar con el tiempo. Y al igual sucede con la oración. Al principio te va a costar, al principio va a ser difícil, pero cuando se convierte en un hábito en tu vida, va a ser una necesidad para ti. Y cuando se convierte en una necesidad para ti, tú lo haces todos los días, pues inevitablemente el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar en tu vida. Y por eso es que cuando vienen las grandes manifestaciones del poder de Dios a través de cada uno de nosotros, eso es lo que pasaba con la iglesia primitiva, de que eran hombres y mujeres constantes en la oración, constantes en la lectura y el estudio de la palabra y constantes en ayunar. Y eso es lo que la iglesia de hoy en día no quiere hacer. Más por el contrario, uno ve muchas veces dentro de las iglesias, para el crecimiento tenemos que hacer tal evento, porque si no la gente no viene. Para el crecimiento tenemos que hacer ciertas cosas, pues que bueno, yo no las critico, pero si ya hay algo fundamentado de parte de Dios, si ya hay algo que Dios estipuló y ha funcionado a través de los siglos, funcionó en la iglesia primitiva,
ha funcionado en hombres y mujeres que en la actualidad y años atrás lo han implementado y ha funcionado. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar o coger otra clase de herramientas para querer obtener esos mismos resultados? Pues lastimosamente, pues vamos a seguir siendo una iglesia mediocre, una iglesia apagada y una iglesia lejos de la presencia de Dios. Total, Paul, yo creo que todo es un complemento, pero la base de todo es la oración. ¿Sí? Ayer orábamos, si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo. Moisés dijo, no me muevo. Dios le dijo, te doy todo lo que quieras, porque el mismo Dios le dijo, ¿qué quiere? Y él dijo, no, yo no quiero nada, yo quiero su presencia. O sea, ahí fue la fija. O sea, ¿de qué nos ganamos nosotros de tener muchas cosas y no tenerlo a Él? Si tú vas a hacer un evento y no oraste, ayunaste, intercediste por ese evento, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Sí? Creo en las estrategias que entrega Dios, pero detrás de toda estrategia debe haber oración, ayuno, intercesión y revelación. Así es. Porque nos movemos por revelación. ¿Por qué el pueblo se movía? Por revelación de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Josué le preguntaba, le decía, nos vamos a enfrentar contra ese ejército. ¿Voy o no voy? No vaya. No me importa que me digan cobarde, él decía, no voy. Voy, vaya. Pero ¿sabe qué? Que no van a sacar la espada y no van a matar a ninguno porque yo me encargo. Imagínate vos ir a un ejército, no sacar la espada y ver que me matan solos. Entonces, la oración, porque es que eran hombres, vos lo dijiste, eran hombres de oración. Que a Daniel no lo comiera un león, hermano. Hay que tener mucha oración para eso. No quemarse en el fuego. Hay que tener, o sea, el nivel de oración. Es que yo digo que cuando hay un nivel de oración, Paul, hay un nivel de respaldo. Total. O sea, usted sabe, porque es que la oración es la relación. Entonces, vos imaginate Dios diciéndote, tire, papi, tire, que no va a pasar nada. Esos manes tiraban a la fija. No les pasaba nada. Pero nosotros, en ocasiones, tenemos que orar para movernos más por revelación que por una emoción. Desde mi punto de vista, a los cristianos está matando el emocionalismo, Paul. Nosotros pensamos y creemos que lo que le funcionó a otro nos puede funcionar a nosotros. Y yo no creo eso en ocasiones. Que uno toma cosas mejores, sí, pero hay cosas que, si Dios te da misma revelación, no, hágale. Pero hay cosas que no van a funcionar. Hay cosas que fueron dadas para ese momento y en ese lugar. Así es. Pero la oración, el ayuno y la intercesión, eso es algo que la misma palabra dice, nunca cambiará. Nunca. Y esa es la base de todo, Paul. O sea, si la base está firme, construya lo que quiera ahí para allá. Y esto es real. Hay un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Una casa. Todas las casas tú puedes ver. Una casa que una persona compró un lote y va a hacer una casa, va a construir una casa. Y la hace a su amaño. Pero eso no lo escatima o no lo exime de hacer bases sólidas sobre esa casa. Total. Unas vigas, unas columnas, unas zapatas, ¿ya? Y colocar cierta cantidad de mezcla en cemento, en balastro y todo lo demás para poder construir una casa. Después de esa base, ya tú puedes hacer tu casa y distribuirla, hacerla, pintarla del color que quieras, colocarle los baños, las cocinas que quieras, las piezas que tú quieras, porque ya hay una base sobre ello. Y eso es lo que decía Jonathan Andrés, es que nosotros como base fundamental debemos de tener nuestra parte de oración, de ayuno y de palabra. Y las estrategias que Dios traiga sobre nuestras vidas es añadido a esa base que ya está fundamentada en la oración, la palabra y el ayuno. Y Dios va a respaldar ello. El problema de hoy en día es que nos lanzamos a hacer cosas sin el respaldo del Espíritu Santo, sin haberle consultado a Él y sin que Él nos diga, hágale, como ahorita Andrés decía. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que dejarlo a un lado porque nos hemos vuelto activistas. Y el activismo dentro de la iglesia está matando la iglesia. Y no es culpa de los pastores, no. Es culpa de cada uno de nosotros. Porque queremos estar en todo, pero menos en la presencia de Dios.
Queremos servir en todo, pero no queremos servirle a Dios. Queremos estar en cualquier cantidad de ministerios y en muchas funciones dentro de la iglesia, pero no queremos estar en la presencia de Dios. Y recuerda de que Jesús le dijo a sus discípulos, no han podido velar siquiera una hora. Y si tú te pones a ver cuánto tiempo malgasta uno diariamente de pronto en el celular, viéndose una serie, hablando por ahí cosas... Netflix. Sí, haciendo cualquier cantidad de cosas que no edifican nuestra vida, pero cuando es tiempo de hablar con Dios, 5 minutos se nos hacen eternos. Y la iglesia ya no ora. La iglesia simple, sencillamente hasta se levanta y, como vos decías ahorita al principio, ¿qué le digo yo a Dios? No encuentra palabras. ¿Qué hablo yo con Dios? O peor, vienen a la iglesia a orar y terminan en un sueño profundo. Sí. No tocados por el Espíritu Santo y no los brazos de Morfeo. Sí. ¿Vos te imaginas que Pedro, el apóstol Pedro, siendo un hombre así como lo fue él en aquel tiempo, estuviera en la actualidad, pero cayera en la cárcel y se topara con una iglesia como la actualidad? Pedro se queda en la cárcel. Se sale y se vea para pegar para allá. Señor, Pedro dígame. Se queda en la cárcel, Pedro no lo saca nadie allá. O entra o yo me imagino Pedro diciéndole, vea... No, mejor dicho, en palabras santas, sacudiendo. Espérate. Y esto me lleva a algo. Dale. Muchas veces decimos amar a nuestros pastores. Decimos que les amamos, que para las que sea yo estoy allí y voy a entregarlo todo, pastor, pastora, vamos con toda, cuenten conmigo. Pero al igual como Pedro era el que los pastoreaba a la iglesia en aquel tiempo, ellos podían contar con una iglesia que sabía que iba a interceder por ellos. Hoy en día decimos amar a nuestros pastores, pero los dejamos tirados. Vemos a nuestros pastores en cualquier problema o dificultad y no somos ni siquiera capaces de interceder ni orar por ellos. Y decimos no tener nada que decirle a Dios o pedirle a Dios por algo o por alguien. Y decimos amar a nuestros pastores, decimos amar nuestra iglesia, pero somos tan fríos, tenemos un corazón tan duro. Y la iglesia de antes Pedro contaba con una iglesia avivada, una iglesia que estaba encendida en el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Pedro decía, bueno, a mí me meten a la cárcel, listo, no tengo problema, llévenme por donde quieran. Se sentía respaldado. Pero yo tengo una iglesia que allá afuera está intercediendo por mí, una iglesia que vive en santidad, una iglesia que no le da miedo enfrentarse al enemigo, una iglesia que ayuna, una iglesia que escudriña, una iglesia que busca la presencia de Dios. Y por eso estos hombres tenían tanto respaldo de parte de Dios, porque añadido a la intimidad que ellos tenían con Dios, también tenían añadido el respaldo que la iglesia les brindaba. Y eso es algo que no se ve hoy en día. Antes, por el contrario, hoy se trata de apaciguar, de apagar a los pastores. Qué tristeza. Son malas críticas hacia los pastores que lo que los apoyamos en oración. Son malas burlas, son malas las palabras que se lanzan en contra de ellos, que lo que nosotros de pronto intercedemos delante de Dios por la vida de ellos. Y aquí es donde yo quiero que entremos. ¿Qué sucedió por causa de la intercesión de la iglesia? Y como hablamos ahorita, si la iglesia hacía oración sin cesar, era porque esta iglesia ya venía, era ducha, venía, era preparada, venía, como vos decías ahorita, con un músculo ya fortalecido en la oración. Y no le daba miedo, no le daba pereza, no le daba cansancio, no comían de nada. ¿Vos te imaginás a Pedro esperando a la iglesia hoy en día que orara y la iglesia dormida? ¿Durmiendo? Roncando y esperando él. Y es más, que la responsabilidad de oración que se tiene es literalmente tener la responsabilidad de unas vidas en las manos de uno. O sea, si vos no orás, o sea, son vidas que te están yendo. Si vos no orás por tus pastores o por tus líderes, lo estás dejando expuestos. Es que la gente a veces como que no comprende la magnitud de la oración. Que bueno, yo no, listo. Pero no oras por tu esposa, no oras por tus hijos, no oras por tus finanzas, no oras ni para salir. Y eso no es religiosidad, eso es entender de que yo estoy en manos del alfarero, del mejor. Total, no. Y bueno, y una de las cosas más graves de estas, y vos hablas con cualquier cristiano, le preguntás y le decís, ¿vos sos salvo? ¿Vos querés pasar una eternidad con Cristo? Claro.
Claro, pues yo tengo boleto directo, tengo pase VIP a estar en las bodas del Cordero y a caminar en calles de oro, en mar de cristal y encontrarme frente a frente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero queremos una eternidad con Cristo, pero no pasamos tiempo con Él acá. Entonces, somos incoherentes en nuestro buscar de Dios, somos totalmente incoherentes. ¿Y cuál fue el resultado de la intercesión de una iglesia que oraba sin cesar por Pedro? Dice aquí el versículo número 6. Suéltalo. Y cuando Herodes le iba a sacar de la cárcel, y la intención de Herodes era matar a Pedro, así como mató a Jacobo, el hermano de Juan. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínate, Pedro no estaba solo en el lugar, estaba entre dos soldados. O sea, aquí estaba Pedro y tenía un soldado al lado y un soldado a otro lado. Imagínate. Más custodiado que mejor dicho. Estaba custodiado y de repeso, dice aquí, sujeto con 2 cadenas. O sea, tenía 2 soldados y estaba amarrado con 2 cadenas. No había cómo volarse. No, o sea, el simple hecho de querer volarse, las cadenas van a sonar, los soldados se van a despertar y me imagino que la pelea era mucho. Y por lo general en ese tiempo, si no estoy mal, era como ahora, en algunos. Pies y manos, ¿no? O sea, usted no podía usted no podía correr. Pero siempre lo amarraron a algo que llamaba el cepo. El cepo. Que era una piedra incrustada y al suelo, y de ahí amarraban Ellos a los prisioneros. quedaban como abrazados, ¿cierto? Ajá. Imagínate vos abrazado a un poste, ¿para dónde pegas? No había forma de escapar. Pero mira lo que causó la intercesión y la oración sin cesar de una iglesia. Y dice, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, Pedro tenía 2 soldados al lado, estaba amarrado de cadenas, y de repeso habían 2 guardias en la puerta que custodiaban la cárcel. O sea, imagínate. no tenía forma de escapar Pedro. Difícil. Listo. Pero dice el versículo número 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció no solamente en el lugar donde estaba Pedro, sino que dice en la cárcel. En todo lugar resplandeció esa luz. Y dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Wow. ¿A qué vamos con todo esto? Pedro era un hombre lleno de unción del poder del Espíritu Santo. Pero si de pronto cambiamos un poquitico la torta, por así decirlo, y nos vamos a lo que muchas personas hoy en día viven, de que no conocen a Dios, de que aún estando dentro de una iglesia no han conocido la presencia de Dios, y tantas personas por fuera que se están perdiendo. Personas afuera en las calles que están en la drogadicción, en el alcoholismo, personas que están en la prostitución, en el sicariato, en el robo, que están en depresión, que practican brujería, hechicería, santería, personas que están desviadas del camino y que nosotros no somos nadie para juzgarlas, pero que sí somos hombres y mujeres de Dios para interceder a Dios por ellos. Cuando nosotros hacemos eso, va a comenzar a suceder algo muy poderoso en la vida de las demás personas. Cuando nosotros intercedemos, oramos y clamamos a Dios, Dios a través de nosotros va a hacer una obra poderosa en las demás personas, y por consiguiente las cadenas se van a caer y la luz de Cristo va a resplandecer sobre sus vidas. Pero la iglesia está llamada a eso, a interceder, a predicar la palabra y a evangelizar, y es algo que se nos olvidó. A mí esto me da como desespero y como ganas de pararme así, hermano. No, es que es verdad. Es que la verdad. Es que es verdad. Y pasividad, quietud. Sí, que desespero. O sea, sería ya ven que él es un apasionado evangelista, ya lo ven, ¿no? No, es que sería como bacano de que como que Dios le metiera energía a esa silla de la iglesia para que cierto, como para despertarnos, porque es que alce las manos. Dios nos llamó no a estar metidos en 4 paredes. Esa no es la iglesia, esa no es la iglesia de Cristo. El mismo Jesucristo nos dio ejemplo de que Él hacía iglesia por fuera, en las calles, evangelizando, predicando, sanando enfermos, levantando muertos, levantando paralíticos, trayendo restauración y sanidad sobre los corazones. A eso nos llamó Dios. Pero creemos que estar dentro de la iglesia
es hacer la obra de Dios, y estamos totalmente equivocados. Creemos de que con orar 5 o 10 minutos al día es suficiente. Jesús oraba jornadas extensas durante el día, y cuando Él terminaba sus tiempos de oración salía e impactaba al pueblo, impactaba el corazón de las personas. Total. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedaron los milagros de aquel tiempo? ¿Dónde quedaron las revelaciones de aquel tiempo? ¿Dónde quedaron las personas que ya estando muertas se levantaban? ¿Dónde quedaron ahorita las personas que están en una silla de ruedas que se levanten? ¿Dónde están ahorita que los ciegos recobren la vista, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que las personas sean en realidad restauradas, que los hogares se restauren y que las personas se vuelvan a Cristo? ¿Dónde quedaron esos milagros y esos prodigios? Pues es imposible verlos si la iglesia sigue dormida. Y para peor de los casos, no lo podemos ver porque la iglesia ya no cree en ello. Tú hablas con muchas personas y dice, no, pues pero sí, en el tiempo de antes. Sí, pero es que liberar endemoniados, no, eso no. Que levantar un paralítico de la silla, no, eso no. O el miedo. El miedo, o sea, hay tantos factores que no nos ha permitido ver la gloria de Dios. Pero te quiero colocar un pequeño ejemplo de hombres de la actualidad, alguien del que hablé ahorita, del evangelista Luis Urbáez. Ese hombre era de República Dominicana y hay testimonios e historias, muchas historias acerca de él. Y este hombre un día vino acá a Colombia, no tengo presente en qué ciudad estaba, pero este hombre fue guiado por Dios a venir acá a Colombia sin ser invitado a una campaña. Él no fue invitado, pero él le dijo a Dios, ¿qué hago? Y él simple y sencillamente salió por las calles y dice la historia de que venía un entierro, pues iban a un funeral de un niño. Y él dice que en medio de todas esas personas que venían por la calle, él se paró al frente y detuvo pues como esa caravana que venía, o ese grupo de personas con el niño muerto. Y él le dijo a ellos que si le permitían a él orar por ese niño. Y dice que cuando él comenzó a orar, y dice que golpeó el cuerpo del niño, dice que ese niño volvió a la vida. Que después de ese acontecimiento hubieron milagros, prodigios. Tremendo. Y cientos de personas fueron transformadas. Y esto es algo que muchas personas escuchan y dicen, estos manes están exagerados, estos manes están muy encintados. Sucede. Pero definitivamente para el que cree y para aquellas personas que tienen la convicción y sus ojos puestos en Cristo, van a saber que es real. Pero eso solamente lo hace una iglesia que intercede, una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que busca constantemente la presencia de Dios. Paul, es que es la realidad, y de verdad pueden ver cómo Paul se apasiona por toda esa parte evangelística, ¿sí o no? Porque es que la parte evangelística se ha estado perdiendo, mi gente. Salir a las calles se ha estado perdiendo, usar los medios necesarios se ha estado perdiendo. Aquí esto es evangelizar. Para los que no saben, estamos llevando una palabra de parte de Dios y se confronta, pero se habla a través de la palabra y se habla la verdad. La oración en tu vida es demasiado importante, siendo las 6:02 de la tarde, demasiado importante la oración en tu vida. Yo lo veo como el néctar, yo lo veo como lo que me da vida, yo lo veo como es que es demasiado. O sea, hay algo que sucede, Paul, y es que es muy difícil entregar la vida a Cristo, pero es tan fácil cuando ya la entregas perderla en 2 o 3 días. Usted lucha por conectarse con Dios, ese primer amor con Dios, tantas cosas con Dios, pero dejas de orar un par de días y ya me enfrié, ya no quiero nada con Dios. O lo que decías en estos días y que se oraba mucho es, ahorita la frase es, terminó mi temporada con Cristo. ¡Ja! Dios los guarde y Dios nos guarde. ¿Quién dijo que con Jesús o con Dios era por temporada? ¿Vos imaginas si Moisés hubiera pensado así, Josué hubiera pensado así? Pues Josué dice, la temporada con Dios terminó, ahorita llega una temporada conmigo, pero no, o sea, no hubieran podido hacer lo que hicieron. Y me aterra mucho cuando termino de leer, y dice que muere Josué, se entregan tierras, todas las promesas de Dios se cumplen, y la generación que viene después de Josué, mano, qué generación tan pecadora.
porque no conocieron de Dios. O sea, y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué va a pasar con nuestra generación? Tú oras por tus hijos, tú oras por tu esposa, tú oras por tu barrio, por tus vecinos, tú oras por tus pastores, por tus consiervos, o sea, tú oras por tus finanzas, tú oras por tu salud, tú oras por tener esa relación con Dios, tú oras porque seas guardado por donde tú camines, por donde tú vayas, tú oras porque pueda ser un ente de bendición para las demás personas, porque eso viene dentro de la oración, no solamente yo pido, no. Digo que la mayor oración que nosotros podemos levantar es cuando dejamos de orar por nosotros y pensamos mal en las demás personas. Total. Para mí, dice, la iglesia oraba sin cesar. ¿Por quién oraban? Por Pedro y por los demás. ¿Por quién fue a quién se le hizo el milagro? A Pedro. A Pedro. ¿Y Pedro salió a hacer qué? Milagros y prodigios. Van a haber ocasiones donde tú vas a orar y tú no vas a ser tal vez el portador de la bendición, pero otro la va a aportar y va a bendecir a otras personas. O sea, es que hay muchas cosas que nosotros físicamente no vemos, pero que se están rompiendo, Paul. Muchas cosas que se están rompiendo allí, y es demasiado importante entender ese tipo de circunstancias. O sea, creamos y no dejemos de orar. 6:05 de la tarde, Paul, 6:05 de la tarde. A ver, saludemos a todas las personitas que están súper conectadas con nosotros. Doris Aranda y María Alessandra, de verdad que les bendecimos y les damos las gracias por estar en este tiempo con nosotros. Vidmar, desde España. Vidmar, mi hermano, ¿cómo vamos, mijo? ¿Bien o no? Mira que por aquí están. Bendecida luz. Nos dice bendiciones, hermanos, en la bendecida luz. Amén. Igual. Amén. Un saludo muy especial. Gracias por estar súper conectado, conectada. Y acá uno los que están compartiendo live, las personas que están en Facebook, las personas que están conectadas a través de Vibra tu Radio Online, las personas que están súper pendientes de todo esto. O sea, la oración nos tiene aquí. La oración nos tiene aquí. Porque si hubiera sido nuestras fuerzas o nuestros pensamientos, yo no me hubiera visto con un micrófono hablando así. No, nunca. No me hubiera visto, ¿sí me entiendes? Digamos que mi cuento era otro, por decirlo así. Y la oración te guía, te instruye, y ¿sabes qué es lo más bacano? La oración desborona muchas cosas o que pensamos que son sueños, levanta a otros, pero termina uniendo propósitos. Total. Es que, o sea, si hoy comprendemos en realidad la importancia de orar, dedicaríamos mucho más tiempo, seríamos mucho más disciplinados a la hora de orar, y definitivamente colocaríamos como prioridad buscar la presencia de Dios. La iglesia primitiva lo entendía a cabalidad, y ellos sabían de que si no había oración no podría pasar nada en sus vidas, no podría llegar a pasar algo diferente en sus vidas. Y por eso es que nosotros hoy en día debemos de volver al tiempo de antes, como dice la palabra de Dios, volver a las sendas antiguas y permitir al Espíritu Santo de Dios que obre a través de nosotros. Y mira que, continuando aquí de pronto con esta historia, Ajá. O sea, y trayéndolo a la actualidad, ¿por qué las iglesias hoy en día están tan llenas, pero con pocas personas salvas? ¿Por qué las iglesias hoy en día están tan llenas, mega iglesias, pero, y o sea, no lo digo yo, lo digo es por estadísticas de personas que definitivamente por sus testimonios no le han entregado su vida totalmente a Cristo y siguen con un pie en el mundo y con un pie en el reino de los cielos aparentemente, pero que en verdad nos hemos vuelto tibios como iglesia. Y recuerda que la palabra de Dios dice que a Dios vomitará los tibios de su boca. Y sabes, la oración no debe de ser tu última reacción, sino que debe ser tu primera acción. Ese es el problema, que reaccionamos cuando ya todo se nos vino encima. Entonces ahí sí, vamos a orar porque, bueno, vamos a ver Dios qué puede hacer. Pero como tenemos a Dios de último y no lo tenemos en cuenta a Él en nuestro caminar, en nuestras vidas,
pues queremos ya al último querer a que Dios venga y resuelva. Y cuando Él ya no resuelve, cuando Él no contesta, ahí sí le decimos a Dios: ¿por qué me abandonaste? ¿Dónde estás tú? Esto y lo otro. Pero cuando en medio de cualquier situación, sea buena o sea no tan buena en nuestras vidas, cuando la oración es nuestra primera reacción, nuestra primera acción, nuestra primer tarea en la vida, ahí es cuando en verdad vamos a ver la respuesta de parte de Dios. Así es. Métete a ver si Julio se logra escuchar. Ya. Julio, ¿cómo vamos, papá? No, encienda el micrófono, mijo. Pero ¿es usted el que escucha por acá con un ruidito? Sí. Como un micrófono, ¿no? Acá de pronto cae interferencia. ¿Seramos nosotros? Pero a mí no me suena eso acá. Bueno, Julio, estamos hablando de la oración, papá. Por el debido, a ver, miramos. ¿Crees en la oración o no crees en la oración? Porque hablando de la oración y que no, yo no creo en eso. No escucho a Julio. Te escucha muy suave. Sí, se escucha suavecito. Muy suave por allá. A ver si habla más duro, hermano. Dale a ver. Aló. ¿Conmigo acá? ¿Con quién allá? No, se escucha muy pasito, ¿sí o no? Sí. No, literalmente no se escucha, hermano. Dale a ver. Ah, ya. Sí, ya. Ahorita sí. Eso. ¿Sí se escucha en la radio? Sí. ¿Julio? ¿Sí? Vamos a rectificar. ¿Qué, mijo? Ahora usted me escucha ahí, sí. Ajá. Julio, a través de la oración, ¿has recibido algún tipo de respuesta? A través de la oración tal vez en algún momento has dicho, uy, Dios no me escucha. O sea, ¿alguna vez has pensado, uy, Dios no me... Siento que oré y Dios no me escuchó? Un momento en el que hayas orado y hayas dicho, uff, Dios mío, Dios responde muy rápido. Aló, bueno. Julio, ¿la oración a qué nivel te ha llevado o a través de la oración qué has logrado?
Total. Bueno, para que vamos cerrando y con Julio. Julio, una pregunta. Julio tomó una decisión muy difícil. Voy a exponerlo, hermano. Eh, Viajó, salió del país con toda su familia. Pero yo me acuerdo tanto que él me dijo, mano, esta palabra me la dio Dios a través de oración y ayuno junto con mi esposa. Eh, ¿Cómo es que se dice? Me olvidó. Cuando uno dice, fue confirmada. Fue muy difícil moverse y decir, irse a un país literalmente nuevo, El Salvador, y decir, me voy porque Dios me dijo que me moviera y si Él dijo que me moviera, o sea, yo cumplo. Complementar. Bueno, estamos hablando del poder de la oración y la intercesión. Verdaderamente traemos a colación a Julio porque este hombre, ¿verdad? Salir de tu país y con toda su familia no fue que vea, me voy yo y luego no, fueron todos. Eso fue engallada y no un poquito, yo. Y ahorita verlos prosperar en El Salvador, créame que es gratificante, vio Paul. Es gratificante ver cómo la mano poderosa de Dios ha hecho muchas cosas en ellos, cómo ver que en algún momento se sintieron tal vez solos, porque hubo momentos donde se sintieron solos, porque no es fácil dejar una congregación, por decirlo así, ¿no? Buscar una congregación nueva, pero ser guiados por Dios. Pero hoy en día que yo miro, observo que se congregan, que están sirviendo, que Jonathan, que es el hijo de ellos, está sirviendo, está metidos con Dios y las dos niñas. Ver que tiene una empresa que Dios les reveló, pasaron de pizza a vender papas, pero les está yendo súper bien. Mano, eso es gratificante. Uno dice, no, verdaderamente la mano de Dios está ahí, Paul. O sea, está ahí porque son bendecidos. O sea, por lo menos mire, son bendecidos. No, sino que es que aquí es donde entra lo importante y lo que hemos venido hablando todo este tiempo, es el hecho de cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, pero lógicamente para que Él te guíe, tienes que haber pasado primero un tiempo de oración, un tiempo de intimidad, un tiempo de buscar su presencia y buscar la respuesta de parte de Dios. Cuando aprendemos a esperar y cuando viene la respuesta de parte de Dios y accionamos, es inevitable poder ver la respuesta de Total. parte de Dios en nuestras vidas. Y las respuestas de Dios en nuestras vidas siempre van a traer beneficios. Paul, así es. Por eso aprovecho, viejo Julio, y te bendigo, papá, públicamente. Le bendigo a tu familia. Creemos firmemente en el proyecto. Desde acá, desde Colombia, seguimos orando por usted, mijo. Y más cuando dijo que nos va a dar un tiquete. Hay una promesa y yo la creo que vamos a ir para El Salvador por allá. Amén. Y saber, sí, total. Amén. Pero
¿Cuánto dan tu familia? 5. 5 personas viajando por El Salvador. Julio, yo quiero aprovechar eso. No, y ¿sabes qué es lo más bravo, Paul? Que aquí es donde comienza el enemigo a dañar la mente cuando vienen respuestas de una oración. Un ejemplo, con esos 12 millones, ¿por qué no se monta alguito? Así es. ¿Sí o no es así, Julio? ¿Sí o no? Ajá. Pero créanme que donde hubieran hecho eso, mano, eso hubiera traído ruina. Porque yo he aprendido algo, Paul, no sé. Pero si Dios a usted le dice, vea, esta bendición es para eso, no la voltee. Y eso le pasó a Pedro y eso le pasó a estos grandes hombres. Esos manes sabían. Dios le decía, es blanco, es blanco. ¿Sí o no era así? Total. Obediencia. Obediencia a la voz de Dios. Ajá. Sencillo. ¿Vas a aprovechar y nos vas a compartir algo ahí que veo? ¿Complementarnos ahí? Seguir con la misma historia. Hágale pues, hágale. Ya seguimos con Julio ahí. Bueno, resulta que el tema, como también veníamos aquí compartiendo con Julio, es que la oración es tan poderosa y la intercesión, cuando hablamos o cuando intercedemos delante de Dios por las demás personas, Dios comienza a colocar en nosotros un amor por el prójimo. Y eso es algo que también hoy en día muy poco se ve, y lo hablo de la iglesia. La iglesia ya no vive como vivía la iglesia también, de la iglesia primitiva, que sufría y sentía dolor por el perdido. Hoy en día la iglesia se enfoca mucho en sí mismo, en lo que cada persona quiere, en sus propios objetivos, y no es que sea algo malo, pero recuerda que Jesús vino a dar la vida por los demás. Y al igual nosotros estamos llamados a ello, a entregarlo todo por los demás, primeramente por Dios, pero también por los demás, aunque nos paguen mal, aunque suene controversial, suene raro, pero así es el amor de Dios. El amor de Dios es totalmente diferente a lo que el ser humano piensa, y por eso es que la reacción, la respuesta de parte de Dios por la intercesión que hicieron, que hizo la iglesia por Pedro, es que después de que el ángel vino y despertó a Pedro, de que hizo que las cadenas se cayeran, dice, ajá, que le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y acá dice en el versículo número 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía con el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda puerta, o la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Aquí es donde podemos ver el respaldo de parte de Dios en la vida de una persona. Aquí es donde podemos ver cómo Dios puede obrar en el corazón de las demás personas. Y si nos ponemos a revisar, si muchas veces nosotros tenemos cosas aún por resolver, ajá, ¿cómo serán las personas allá afuera? Que en este momento de pronto no saben qué decisión tomar. Personas que están oprimidas, que están encarceladas, en cárceles espirituales. Personas que están atadas de pies y de manos porque el enemigo les ha atado. Personas que no tienen libertad, que pueden estar llenos de dinero, llenos de lujos, de títulos, de conocimiento, pero que su corazón está vacío. Por eso la palabra de Dios dice que ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final pierde su alma? Y para eso nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a hacerles ver a esas personas de que, bueno, ya solucionaste tu vida financiera, listo, bacano. Ya, ajá, tienes una familia, tienes hijos, tienes una excelente esposa, bacano. Tienes empresa, listo, bacano. Ajá. Tienes títulos, estudios, has viajado, has conocido el mundo, bacano. Tienes tu buen carro, vistes bien, bacano, todo ello. Pero ya solucionaste la parte interna tuya, ya solucionaste lo que hay en tu corazón, el conflicto que vives en tu corazón, y para eso estamos nosotros, para ser instrumentos útiles y honrosos en las manos de Dios. Amén. Para poder acercarnos a otros a través de la intercesión y lógicamente salir a las calles
hablar acerca de las buenas nuevas y mostrarle a las personas de que aunque hayan conseguido todo aquí en lo terrenal, siempre va a haber un faltante, un vacío que hay que llenar, y ese vacío solamente lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Ajá. Tremendo, ¿no? Exacto. Exacto. La tiene clara. Eso que vos estás diciendo, Julio, es súper importante. Sí, señor. Atreverse. Y aquí es donde viene algo muy brutal en todo esto. O sea, y es necesario que lo entendamos. Muchos quieren un resultado, ¿sí o no? Pero no hay oración. Pero resulta que lo que tú haces en la intimidad con Dios, la respuesta se ve afuera cuando accionamos. Cuando accionamos y cuando ya hemos venido de un tiempo de intimidad. Tú nunca ves en los evangelios de que Jesús salía a predicar, de que Jesús salía a hacer milagros y prodigios, si antes no había una antesala. Y esa antesala era cuando decía la palabra que Jesús se apartaba a orar, pero después accionaba y salía a las calles a predicar la palabra. Y por eso venía el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Nosotros necesitamos un avivamiento, pero creemos que el avivamiento Dios lo va a mandar porque sí, ya no. El avivamiento inicia por nosotros. Cuando decidimos meternos en la presencia de Dios, que el fuego se encienda en nosotros. Amén. Y por consiguiente, cuando salimos a la calle, podemos dar un pequeño fuego a las demás personas para que se enciendan y ellos también comiencen a encender ese fuego. Pero comienza por nosotros, por la iglesia. Y eso es lo preocupante, Julio y Andrés, es lo preocupante, de que la iglesia está dormida, la iglesia no quiere reaccionar, la iglesia está convencida que así como vamos bien. Y el peligro de todo esto es que el Señor está a las puertas, Cristo está a las puertas y viene por una iglesia avivada, una iglesia en el fuego del Espíritu. Y esa es lastimosamente la iglesia que no hay hoy. Hay muy pocos, lastimosamente, que están metidos en la presencia de Dios y mucha cantidad de asistentes a la iglesia que están totalmente fríos. Perdidos. Tremendo, 6:28 de la tarde, 6:28 de la tarde, mi gente. Eso está bacanísimo. Y como invitados en este programa de Cristo Revolution y El Poder de una Historia, tenemos a Julio y su familia. Por ahí está el viejo Jonathan, desde El Salvador. Hola, Jonathan, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, papá? Bueno, Jonathan, cuéntanos un poquito cuando hablamos de la oración. ¿Qué me podrías decir sobre la oración? Tus oraciones con Dios. ¿Qué te has sentido respuesta de parte de Dios? Yo creo que sí, en muchas ocasiones me sirvió bastante la oración en temas del servicio más que todo. Ajá. Imagínate. Busqué mucha responsabilidad, incluso el día anterior, y Dios siempre me acuerda de la palabra de Jesús 1:9. Entonces, eso fue mi respaldo ese día. Gracias a Dios, todo salió bien, salió de acuerdo
oración, entonces, como que uno encuentra respuesta a Dios también. O sea, que la oración no es solamente de pedirle a Dios muchas cosas, sino también que nos guíe. Ajá. Momentos difíciles, momentos en los cuales tal vez estemos perdidos. Entonces, como que es algo muy importante. Jonathan, una pregunta. ¿Por qué, desde tu punto de vista, por qué a un joven le cuesta orar? Porque si vamos a eso, Paul, la iglesia está dormida, pero muchos jóvenes están foqueados. No, y es que, y ya para que continúe ahí Jonathan también, es preocupante, porque se supone que en los jóvenes, o sea, los jóvenes son la nueva generación que viene para continuar con el legado de Cristo. El relevo. Pero eso, es el relevo de los que ya nos estamos madurando. Pero el problema es ese, de que los jóvenes menos quieren. Los jóvenes no quieren. Los jóvenes no quieren saber de Cristo. Y hasta incluso lo vimos en nuestra iglesia. Los jóvenes vienen como por pasar el tiempo, como por un parche, pero no por en verdad buscar la presencia de Dios. No sé qué opina Jonathan acerca de esto. Estaba muy cierto que ahora en estos tiempos sí que los jóvenes están entregados en las redes, en los chismes, en la tecnología. La verdad se enfocan en lo más importante. Yo creo que muchos jóvenes no oran, no buscan a Dios porque piensan que para ellos nunca habrá una respuesta. Porque están tan enfocados Tremendo. en qué dirán los demás, de qué manera me van a juzgar, el por qué. Entonces, es una de las herramientas del enemigo. Ahora sí, la tecnología. Ok. Siento que es por eso que los jóvenes muchas veces pierden ese enfoque. Tremendo. Miedos y tiempos. A través de lo que vamos allí, ¿cómo podemos complementar eso? A ver. Pues viene algo aquí muy importante. Yo considero de que el tema de la iglesia que intercedía no era solo... Muchas veces basamos en que los que oraban en medio de la iglesia primitiva eran solamente hombres y mujeres adultas. Exacto. Pero aquí se mezclaba familias, Niños. jóvenes y niños o personas adultas, las cuales comprendían la iglesia y como tal todos estaban en un solo sentir. Entonces, no es porque seas joven de que creas de que tú no puedes servirle a Dios. No, para nada. Los jóvenes están llamados a llevar el fuego del Espíritu Santo. Es más, te lo voy a decir tanto como esto. Los jóvenes, como el rey David fue ungido desde muy joven. Y David tenía la particularidad que desde joven, aunque cuidaba ovejas, pero no era solamente un cuidador de ovejas, un pastor de ovejas. David daba la vida por esas ovejas y mataba osos y leones. Y hoy en día, los jóvenes, no, pero... Matan zancudos. Ni zancudos, porque se los comen los zancudos. Entonces, nosotros estamos llamados a revolucionar, a que en la ciudad donde nosotros estemos causemos conmoción, que seamos conocidos, sea que nos odien, que mal hablen de nosotros. Eso no nos tiene que importar porque pues sí o sí van a mal hablar de nosotros, pero causar un impacto en las demás personas, tanto bueno como para otras personas de pronto que nos van a rechazar. Pero mira lo que dice aquí la palabra de qué pasó. Eso. Cuando Pedro salió de la cárcel. ¿Qué sucedió? Mira, dice aquí en el versículo número 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, y mira lo que dice aquí, donde muchos estaban reunidos orando. Siempre hablan de orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Imagínate Pedro afuera, ábrame que me Luego en la calle. Y Rode, la muchacha que reconoció la voz de Pedro, entró, es Pedro, y Pedro afuera embalado. Imagínate, pero bueno. Y dice,
sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Imagínate, la iglesia estaba impresionada por el milagro que había hecho Dios, pero la misma iglesia había intercedido para que ellos hicieran ese milagro. Dice aquí, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacé saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto, en pocas palabras, hubo un gran alboroto. Una revolución. Entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Imagínate, Herodes estaba ofendido porque se le había salido de las manos. ¿Por qué? Porque Dios guarda a sus escogidos, Dios guarda a sus hijos. Pero aquí hubo un alboroto impresionante. Y imagino que en toda la ciudad donde estaba encerrado Pedro, de la cárcel donde estaba Pedro, en esa ciudad, hubo alboroto. Y decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Algo inexplicable. Y eso es lo que tiene que suceder a través de nuestras vidas en la ciudad donde nosotros vivamos. Tiene que comenzar a ver, comenzar a suceder cosas de que trastornen la ciudad, de que revuelquen la ciudad, de que demos a conocer el nombre de Cristo por los milagros y prodigios que el Señor puede hacer a través de nosotros. Pero eso solamente se logra cuando hay hombres y mujeres dedicados a orar, a buscar a Dios en la intimidad, a buscar a Dios a través de la palabra y a través de ayunar, de menguar la carne para que la presencia de Dios crezca en cada uno de nosotros. 6:36 de la tarde, mi gente, 6:36 de la tarde. Recuerda que estamos a través de Vibra tu Radio Online. Puedes descargar la app por la Play Store o seguirnos a través de www.vibraturadio.com. También en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. También les digo que si se encuentran en el país del Salvador, no dejes de ir a Qué Papas, las mejores papas. Póngale cuidado pues, eso está muy bueno, eso está genial, eso está espectacular porque es una realidad. Yo creo que hoy deberíamos de hacer un compromiso todos y es orar. No dejar de orar. Si has menguado, pues retoma esa oración. Si se te dificulta, pues aprovecha las personitas que tienes a tu alrededor y enciéndete. Porque nosotros somos, a mí me gusta mucho cuando muestran ese carboncito encendido y que comienza a encender y hace una gran hoguera. Porque de eso se trata. Pedro era un hombre de oración, de testimonio y por ende era respaldado por la iglesia, por sus seguidores, pero aún más era respaldado por Dios. Amén, total. Señor. Dale, Jonathan, dale. Yo creo que hay muchas personas que no le dan importancia a la oración porque no se dan cuenta cuántas personas oran por cada uno de nosotros. Amén, sí, Señor. Mire, yo no oro y estoy prosperando, no oro, no me pasa nada, estoy bien, estoy con salud, pero no saben cuántas personas atrás de nosotros están orando. Brutal. Nosotros estemos bien para que haya prosperidad. Entonces yo creo que es momento de recapacitar y pensar cuántas personas oran por nosotros, cuántas personas se dedican a un tiempo para que en nosotros haya bendición. Yo lo cuento como testimonio porque yo había un día que no había hecho prácticamente devocional, nada, y ese mismo día estaba trabajando y iba una parte bastante lejos en moto cuando me pasó un accidente y quedé bajo el camión de basuras. Gracias a Dios, por la gloria de Él, estoy vivo. Sí. Cuando yo volví el mensaje de primo Michel y me mandan una palabra y me estaba diciendo que estaba orando bastante por mí y todo eso. Entonces yo creo que Guarda vida, sí, Señor. la oración es poderosa, sea que nosotros mismos lo apliquemos o sea que otra persona también lo haga por nosotros. Amén. Entonces Amén, así es. eso hay que recapacitar, que no es
Tremendo. Brutal. Tremendo. No, y si vos Así ves es. las fotos, vos decís, en serio, ese man está ahí, no se partió ni un hueso. Ni un hueso. O pega duro, ¿no? Ya, me imagino. No, es que entender en realidad y tomar acción en cuanto a las herramientas que ya Dios nos entregó para poder avanzar y crecer como ministerio es indispensable. Total. Si seguimos en la misma terquedad, vamos a seguir estancados. Vamos a seguir esperando toda la vida la respuesta de parte de Dios y no la vamos a ver. Yo te voy a decir una cosa y hay que ser sinceros. Dios no se mueve porque te vea mal. Dios no se mueve porque te vea triste. Dios no se mueve porque estés enfermo. Dios no va a mover su mano por ello. Bueno, hay excepciones que por misericordia lo hace, por su soberanía. Pero Dios se mueve por principios de su palabra. Y cuando somos hombres y mujeres que le buscamos, Dios mueve su mano a favor de su pueblo. Dios Así es. mueve su mano a favor de su pueblo. Entonces, no podemos excluir estas tres formas de buscar la presencia de Dios porque simple y sencillamente nosotros creemos de que así es. Y como decíamos al principio, muchos han excluido el ayuno. Y mira lo que dice aquí el capítulo número 13, Dale, Paul. el capítulo más adelante, hablar acerca del ayuno. En aquel tiempo ya el Señor Jesucristo había ido al cielo y estaba sentado a la diestra del Padre. Ya Pablo había sido llamado, ya había sido la conversión de Saulo a Pablo. Y dice aquí el capítulo número 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, profetas aún, mucha gente que no cree en el ministerio profético. Y dice, y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes en el Tretarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Cuando tú ayunas, cuando tú buscas la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a hablar. Para los que dicen es que Dios no habla, tan pajudos. Dios habla, Dios habla. Pero es que en tu carnalidad y en mi carnalidad nunca vamos a poder escuchar la presencia de Dios, la voz de Dios. Solamente se escucha en el Espíritu. En el Espíritu. Y dice aquí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. El Espíritu Santo de Dios habla. ¿Quieres Amén. encontrar respuestas? ¿Quieres encontrar el propósito de tu vida? ¿Quieres que tu ministerio se levante? ¿Quieres que tu familia, en verdad, Dios entre a accionar en ella? ¿Quieres ver una respuesta diferente de parte de Dios en tu vida? ¿Quieres salir del estancamiento? Busca la presencia de Dios a través de la palabra, la oración y el ayuno. No te puedo dar otra herramienta porque no la hay, no hay otra forma. No hay otra forma. Ya Dios nos la entregó. Úsala, utilízala. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te enseñe a utilizarla. Y te aseguro, es inevitable si la usamos de una manera correcta. O sea, muy diferente es que tengamos el cuchillo en las manos, pero utilicemos el cuchillo por el lomo. Nunca vamos a... Utilicemos la herramienta de la manera correcta. Y solamente el Espíritu Santo de Dios que nos guía a saber orar, a saber escudriñar y meditar en la palabra y a saber ayunar. Que lo hagamos conforme a como Él quiere. Inevitablemente vamos a ver una respuesta de parte de Dios. Amén. Inevitablemente nuestras vidas van a ser transformadas. Inevitablemente nuestro entorno va a ser transformado. Inevitablemente la ciudad donde estamos se va a trastornar. Tiene que pasar sí o sí, porque el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. 6:43 de la tarde, a ti, a su merced, que nos está escuchando y nos está viendo. Bacanísimo dejar una tarea para esta semana. Es que mira, están... No, qué chévere que si esta semana salen a hacer evangelismo, compártanoslo. Foto, video, yo qué sé, y nosotros lo comenzamos a subir. Porque eso es parte de la revolución. O sea, hoy queremos darles a entender que la oración es demasiado importante. Es más, yo les digo, Cartago hoy tiene que escogerse duro. Hoy Cartago se debe coger duro, porque van a suceder cosas totalmente diferentes. El Salvador se tiene que coger más duro, porque hay personitas allá que están intercediendo
y van a pasar cosas totalmente diferentes. Colombia, Curazao, Holanda, España, o sea, el mundo entero, porque el Pentecostés sucedió cuando estaban unánime juntos orando. Después del Pentecostés salieron estos hombres y abrían la boca y se transformaban 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas. Salieron después de un tiempo de ayuno y oración. Pero ¿qué le está pasando a la iglesia? Y eso es una revelación fresquita, como dicen ahorita. Cuando Jesús se marchó, eran muchísimas las personas que deberían de estar orando. Se cansaron porque no vieron resultados. Tú y yo que, aunque no veamos resultados ahorita, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Porque viene el bautismo del Espíritu Santo y vas a abrir tu boca y se van a transformar miles y cientos de personas. Sabe esperar tu momento. O sea, es que esto no es de que ya, ojalá fuera así. ¿Vos te imaginas? Eso es los de repente de Dios, pues llaman, los de repente suceden en cualquier momento, pero aquella persona que aprende a esperar. Es más, siendo atrevidos, yo digo que ellos se dejaron sumergir. Dijeron, mano, haga lo que quiera, nos sumergimos. Y cuando esa unidad, dijo Dios, es el momento. Porque ya dejaron de estar a la expectativa de lo que iba a pasar y eso no los dejaba. Es más, cuando uno está a la expectativa de algo, a uno te funciona bien la cabeza, uno está, es como, ¿será? No, yo imagino que llegó un momento y dijeron que se haga la voluntad de Dios. Él me dijo, quédese aquí y espere que viene alguien que yo les voy a dejar. Y eso sucedió. De ahí para adelante reventaron los ministerios estos hombres. Total, si nosotros nos ponemos a una comparación del apóstol Pedro, el día que Jesús le dijo pues de que él se iba a entregar y iba a morir por ellos, Ajá. que Pedro le dijo, no señor, yo por ti doy la vida, yo no voy a permitir. Pero en el momento que Jesús fue prendido, Pedro fue el primero que lo negó. Pero vemos un Pedro diferente cuando Jesús lo restaura y cuando viene el tiempo del Pentecostés del que estabas hablando ahorita, Andrés. Ajá. Un Pedro totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio ejemplo y no era Jesús, era el Espíritu Santo a través de Jesús. Amén, sí señor. Y al igual es en nosotros. Cuando buscamos con insistencia al Espíritu Santo, al que lastimosamente por mucho tiempo la iglesia ha ignorado y ha contristado y le ha importado muy poco, pero cuando en realidad buscamos al Espíritu Santo y entendemos que es Él, no nosotros, es Él el que hace la obra a través de nosotros, pero que Él necesita esas vasijas honrosas, que vivan en santidad, en integridad, para que Él habite. Cuando nosotros, a través del ayuno, menguamos y morimos a nosotros mismos, cuando a través de la oración y la palabra le conocemos, Él viene y comienza a habitar en nosotros, que queda viviendo con nosotros. Así es. Y Él comienza a orar a través de nosotros. Esto es espectacular. O sea, yo no encuentro palabras para poder decir qué se siente cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti. Es solamente algo que hay por dentro que arde, que quema. Total, y que Pablo, te lleva a querer hacer lo que Él quiere en tu vida. Y eso es a lo que te estamos invitando en esta noche. Ya se nos está acabando el tiempo, pero todo esto que hemos hablado, es simple y sencillamente resumido en que vuelve a la presencia de Dios. Amén, así vuelve es. A esos tiempos de oración. Vuelve al ayuno, vuelve a la lectura de la palabra, vuelve y levanta tu devocional, vuelve y levanta esos tiempos de intimidad con Dios cuando a las madrugadas te levantabas y era un placer para tu vida, pero como ese tiempo de pronto se fue, menguó, es necesario pagar un precio. Y te voy a decir, al principio no va a ser sencillo, pero si quieres recuperar tu relación con Dios, quieres ser usado por Dios, en realidad yo te digo, paga el precio. Y aquí es donde viene algo muy importante. No creas que por ser usado tienes el respaldo de Dios. No creas que por ser usado tienes el respaldo de Dios. Sansón fue usado por Dios y su Santo Espíritu ya se había ido de él. Entonces, no te convenzas de que porque eres usado por Dios, que porque ministras en la alabanza y suceden cosas, que porque predicas la palabra y alguien te dice, uy, como predicas de bonito, no creas de que el Espíritu Santo de Dios está en ti, si en realidad tú sabes de que abandonaste la presencia de Dios hace mucho tiempo. Es necesario
que vuelvas a la presencia de Dios y que en ayuno, en palabra y en oración le comiences a buscar de nuevo. 6:49 de la tarde, mi gente, 6:49 de la tarde. Y quiero extender un saludo muy especial a otra mujer que amo mucho, a mi mamá, que está súper conectada desde Curazao. Y Paul, no hay nada como la oración de una mamá. Total. Muchos de nosotros estamos aquí, Dios nos ha guardado porque tal vez aún muchas mamás, no asistiendo a una doctrina, no han dejado de orar por sus hijos. Y mamá, tú que estás allí, gracias, porque sé que son muchas las oraciones que levantas por mí. Gracias por cada una de las personas que han levantado una oración por mí, por los que estamos aquí. Gracias por cada una de las personas que han levantado una oración por Paul, por Jonathan, por Julio. Gracias a ustedes porque, Paul, gracias por orar por mí, Julio, Jenny, la familia Membreño. Porque esto genera la oración, Paul. El que podamos decir gracias. Gracias porque gracias a esa unidad tan bonita, hoy nosotros podemos estar aquí sentados juntos. Gracias porque a eso tan bonito de la oración, Dios nos ha entregado una familia, Paul, una esposa, porque nos ha entregado un ministerio. Gracias porque parte del sostenimiento de ese ministerio ha sido por las oraciones de ustedes. Porque muchas veces tal vez hemos querido desfallecer, como decía Pablo alguna vez, coger la maleta e irme. Pero siempre sucede algo. Siempre sucede algo. Y tiene que ver con la oración de aún de las personas que no conocemos. Y no lo digo por vanagloria, y nos admiran. Acá una de las personas que están allí... créanme, hay alguien que los admira y los admira muchísimo a ustedes. Y no dejan de orar por ustedes. Hay muchas personas allá afuera que les duele cuando tú no asistes a la iglesia, cuando tú has querido menguar, cuando tú te has querido apartar, cuando ven que has bajado en ese liderazgo, cuando ven que te sientes quebrado. Y hablo quebrado es no necesariamente en la parte monetaria, Pablo. Pero la oración tiene que ver con esto. Imagínate preso, sin poderte mover, queriendo tal vez escapar, salir, y ver que no tienes salida alguna. Agachar tu cabeza y decirle, Señor, ¿qué hago? Y luego llegar un ángel y pasar literalmente siendo invisible y libertarte. La oración liberta, Pablo, y es lo que muchas personas no han querido entender. La oración no solamente te liberta a ti, sino que liberta a todas las personas que te rodean. Te lo digo de corazón, no seas egoísta y no dejes de orar por aquellas personas que aún tú no conoces. Ay, ¿cómo hago por orar? Ora en general, porque hay personas allá afuera que en este momentico, te lo aseguro, están clamando y le están pidiendo muchas respuestas a Dios. Y espero de corazón que todo aquel que vea este programa y esté escuchando este programa sea libre, pueda entender lo lindo que es la oración. Paul, son las 6:53 de la tarde. ¿Te gustaría orar por todos los que están conectados, por los que nos están escuchando y por aquellos que nos van a escuchar? Porque de verdad que vamos a revolucionar, Paul. Amén. Yo creo fielmente que vamos a revolucionar. Vamos a orar y decirte, Espíritu Santo de Dios, cómo no darte gracias, soberano Dios, si tu amor y tu misericordia ha puesto tu mirada en nosotros y nos escogiste, nos apartaste para algo especial, pero que también te queremos pedir perdón porque hemos sido tercos, porque hemos sido reacios a tu llamado y a la obra que tú anhelas y deseas que hagamos, Señor, aquí en la tierra. Pero siempre he estado convencido, Señor, de que hay un remanente. Hay un remanente, Señor, que anhela y desea ver tu presencia manifestarse. Así es.
que anhela y desea, Señor, ver las ciudades y un mundo entero transformados, aunque al parecer todo vaya, Señor, patas arriba. Así lo creemos, Dios. Pero hay un remanente que tiene la esperanza, Señor, en tu presencia. Amén. Tiene la esperanza, Señor, en que tú vas a venir con poder y fuego, Dios, sobre cada corazón. Y una vez más vas a traer, Señor, a tu casa, Señor, a tu presencia, aquellos que un día se fueron. Así es. Aquellos que un día te conocieron, Señor, y se fueron por diversos motivos. Tal vez tienen rabia en su corazón, están argumentados. Así es. Tal vez, Señor, no se sintieron aceptados o por cualquier cantidad de cosas. Tal vez hay otros, Señor, que aún mismo dentro de la iglesia están débiles, porque hay debilidades en cada uno de nosotros y nos ha costado muchas cosas. A ti clamo por ellos, papá. A ti clamo, Espíritu Santo de Dios, por aquellos que están abatidos, por aquellos que caminando en tu presencia, Señor, los afanes del mundo, los problemas y las dificultades, Señor, Padre, rompieron su estructura y sus corazones hoy están quebrados delante de ti, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús, atráelos una vez más a tu presencia. A ti clamo, Espíritu Santo de Dios, para que aún por los perdidos, Señor, aquellos que no te conocen, aún mismo dentro de la iglesia que sirven, pero no conocen, Señor, tu presencia. Así Y es. aquellos que están afuera, Señor, perdidos, que no conocen tu amor, que no se han dado cuenta, que tal vez, Señor, se han negado a buscarte, porque ya les has llamado, pero se han negado. Yo te pido, acuérdate de ellos, papá. Acuérdate de aquellos que no te tienen. Así es. Acuérdate de aquellos, Señor, Padre, que están perdidos y que tal vez, si hoy partieran de este mundo, Señor, se irían una eternidad sin ti. Acuérdate, Señor, de todos aquellos, Señor, que nos están escuchando, que tienen sus luchas, sus batallas, pero que aún así insisten, Padre, y quieren perseverar en buscar tu presencia. Señor, yo te pido que les bendigas, Hazlo. que les guardes, que les protejas, que les prosperes, pero que ante todo tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste en ellos. Y acuérdate, papá, Señor, de aquellas personas que ya tienes predestinadas desde antes de la fundación del mundo y que creemos y estamos convencidos que a través de este medio, Señor, tú vas a tocar sus corazones. Amén, así lo Tú creemos. vas a llamarlos y tú, Padre, les vas a conceder arrepentimiento, papá, Así es, para que se vuelvan a tu presencia. Yo te pido, acuérdate de ellos y permítenos tener esa conexión con ellos, Señor, en cualquier lugar del mundo, Dios, para que a través de estos medios puedan conocer tu presencia. Y acuérdate, Señor, de nosotros dos como servidores tuyos, Hazlo, que Dios. tal vez somos débiles, Señor, que también tenemos nuestras luchas y nuestras batallas, pero que confiamos en ti, Espíritu Santo de Dios, que tú eres quien nos sostiene, quien nos fortalece y quien nos permite continuar todos los días de nuestra vida. A ti, Señor, en oración queremos clamar y pedirte, aviva el fuego, Dios, en nuestro corazón. Hazlo, Dios. Aviva el fuego en tu iglesia. Aviva la llama y la pasión, Señor, por todos los días buscarte en la intimidad, buscarte a través de la palabra, buscarte a través del ayuno, pero que todos los días nuestro corazón, Señor, esté totalmente convencido de que solamente en tu presencia es donde hay salvación y vida eterna. Solamente en ti hay palabras de vida eterna y en esa eternidad queremos permanecer y esa eternidad es tu presencia. Por eso en esta noche, Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad. Amén. Y por darnos el honor y el privilegio, papá, de poder ser llamados y poder predicar por tu palabra. Y hoy traigo, Espíritu Santo de Dios, una frase que un antiguo evangelista, Señor, decía, y es que no te rebajes a ser el rey o el presidente de los Estados Unidos cuando Dios te llamó a predicar su evangelio. Y es un honor, Señor, de verdad poderte servir. Es un honor, Señor, poder hablar de las buenas nuevas. Amén, de las buenas nuevas, Señor, que tú nos llamaste a hablar a otros, Señor, acerca del arrepentimiento y de la salvación y de la vida eterna. Hoy te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Vamos con toda. Recuerda que somos Cristo Revolution y venimos a revolucionar. Te esperamos mañana de 5 a 7 de la tarde con Tardes de Escape. Julio, Jonathan, Dios me los bendiga. Familia Membreño, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Dios me los bendiga, muchachos. Chao, chao. Chao, chao.
Cuéntame, pastor, ¿cómo vamos?